por la invitación. Yo voy a presentar un artículo que hemos escrito recientemente con Guillem Vidal, economista y sociólogo por EY en Florencia, y que actualmente trabaja en el JRC, que son centros de investigación de la Comisión Europea, en Sevilla, en un proyecto de investigación de la Unión Europea sobre desigualdad y digitalización de la economía, por decirlo brevemente. La primera parte de la presentación es menos normativa, es más descriptiva, es la parte que realizó Guillem, y en la que presentamos básicamente 7 macrotendencias que ayudan a explicar un poco los cambios en la distribución de ingresos y de riqueza de los últimos años. Y en la segunda parte, más normativa, que es la que trabajé yo más, es a la que voy a dedicar un poco más de tiempo. La primera parte es básicamente descriptiva, para daros en 9 pinceladas, porque son 9 diapositivas muy rápidas, cuáles son algunas de las tendencias globales que afectan a la distribución de ingresos y riqueza. Algunas para aumentar, es decir, para presionar al alza la desigualdad, y otras para presionar hacia la baja. Aquí veis cuál era la situación de la desigualdad de ingresos en 1980 y en 2017. Los valores más bajos se representan mediante el color verde, y veis que en 1980 hay mucho color verde y aquellos naranjas son naranjas más bien atenuados, y como en 2017 los verdes básicamente desaparecen y los naranjas se convierten en casi rojos. Es una forma muy rápida, muy descriptiva, muy gráfica de resumir básicamente que la desigualdad, entendida de una manera muy, bastante mainstream hoy en día, que es ver la concentración de ingresos en el extremo superior de la distribución en el 10%, ha aumentado en los últimos 40 años. ¿Vale? Descriptivo. Luego os cuento un poco por qué. Y la segunda, porque los trabajos de Piketty, sobre todo con Emmanuel Sáez en la primera parte de los 2000, iban dedicados a decirnos cosas sobre cómo había cambiado la desigualdad de ingresos. Y eso es súper fundamental, porque, y esta es una de las tesis sobre la meritocracia y tal, una de las consecuencias de la meritocracia es que hoy los que son ricos lo son gracias básicamente a sus ingresos salariales. Porque lo que hoy en día cuenta, digamos, es la nobleza de títulos, de credenciales. Ser licenciado por Harvard o por Yale o por Princeton, ya no tanto la nobleza gracias a títulos nobiliarios, ¿vale? Porque ya el que es rico no puede decir que es rico por sus apellidos, eso queda muy feo. Queda mucho mejor decir que eres rico porque te lo has merecido gracias a tus títulos obtenidos en Harvard, en Princeton, en Yale, ¿vale? Pero esa es solo una parte de la historia, porque como sabéis, aunque la riqueza vaya importando estructuralmente un poco menos, siempre en todas las sociedades está distribuida de manera muchísimo más desigual que los ingresos, ¿vale? Eso tuvo un periodo histórico excepcional, pero que es absolutamente excepcional en la historia, que es básicamente las 4 o 5 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Eso hizo que las sociedades occidentales fueran mucho más iguales, mucho más igualitarias durante bastantes años. Y ahí se produjo una especie de espejismo tendente a pensar que esta era la situación normal del capitalismo y que, como habíamos inventado el estado del bienestar, las desigualdades iban a ir quizá en disminución o como mínimo se iban a mantener. Pero no, ¿vale? Eso fue excepcional porque las 2 guerras mundiales provocaron muchísima destrucción de riqueza, que en aquel momento era riqueza física. La gente tenía una empresa, venían aviones, fueron alemanes o fueron británicos, destruían cosas físicas, empresas que eran empresas físicas que fabricaban cosas físicas en aquella época, y esa destrucción provocó una disminución de la desigualdad de riqueza enorme que, sin embargo, pasados unos años se está volviendo a recuperar. Y el primer libro de Piketty viene a decir que en todas las economías donde R, la tasa de retorno del capital, empieza a ser mayor que G, es decir, que el crecimiento de la economía, lo que vamos a observar normalmente, es decir, si el capitalismo funciona como tendemos a pensar que debe funcionar, es que la desigualdad vaya en aumento. A medida que se empieza a recuperar el capital, que es lo que veis en la parte derecha del gráfico, que es que ya se está recuperando, lo que deberíamos esperar es aumentos de desigualdad progresivos y no disminuciones, ¿vale? Bueno, esto es
¿cuál es la situación? Entendida de una manera más o menos descriptiva. El único valor, digamos, que tiene este gráfico es que acoplamos, ¿no? Muchas veces el único valor de estos gráficos es que cogemos dos series que nos permiten tirar hasta 1300 la distribución de la riqueza, y entonces montamos dos series, la de Alfani junto con la clásica de Piketty, ¿vale? Y lo único que hacemos son pegarlas, no tiene ningún otro valor más que enseñaros una figura, o sea, un gráfico que te pinta la situación de la desigualdad desde 1300 y donde puedes ver una serie muy larga, temporal, ¿vale? Que te da una idea bastante ajustada de cuál es la desigualdad de riqueza en los últimos 7 siglos. ¿Qué macrotendencias globales están afectando a la distribución, tanto de ingresos como de riqueza? Bueno, el primero obviamente es la globalización, que es un fenómeno como el estado del bienestar, por ejemplo, o como el crecimiento económico extraordinariamente novedoso. No ha habido globalización en la historia, básicamente, hasta 1950. Vale. A partir de ahí, aunque es verdad que había fenicios que tenían barcos que iban por el Mediterráneo y tal, vale, sí, pero esto no importaba absolutamente nada, ¿vale? A partir de 1950, las exportaciones se disparan de una manera exponencial, ¿vale? Y sin precedente en la historia. El segundo es la tercerización y financiación de la economía. Uno de los hechos estilizados de todas las economías es que primero las economías pasan por una fase agrícola de primer sector primario. Esa economía luego se transforma en una economía industrial y luego, a medida que sigues aumentando el PIB, esa economía se transforma en una economía básicamente de servicios, ¿vale? Esto es lo que deberíais esperar en toda economía. Cuanto más pobre es, más sector primario. A medida que va incrementando el PIB, pasa a tener más peso el sector industrial, sobre todo el sector de maquinaria pesada, y cuando se es más rico, pasas a tener una economía de servicios, lo cual no quiere decir que una economía de servicios sea mejor en ningún sentido de la palabra que una economía industrial. Ahora bien, esto es lo que ocurre. Este es un hecho estilizado en la economía, ¿vale? Y esto es lo que observamos en la enorme mayoría de países. Los países muy ricos son cada vez economías que dependen más del sector servicios. Descriptivo. 3. Cambios demográficos. Las sociedades cada vez están más envejecidas. Básicamente porque hasta hace poco vivíamos en lo que se ha llamado la trampa malthusiana, es decir, que no éramos lo suficientemente ricos como para que la población de un país aumentara. Las sociedades han tenido poblaciones estables hasta hace 200 años, hasta la revolución industrial, básicamente. No eran capaces de crecer demográficamente, porque no eran capaces de mantener a muchos niños, se les morían, ¿vale? Y esto ha cambiado. Y eso ha provocado que si la edad media, o sea, la esperanza de vida media, hace 100 años, pues eran 45 años, 50 años, ahora sea el doble, básicamente. En España una persona vive aproximadamente, aunque hay diferencias entre sexos, 83 años. Eso no ha pasado en la vida. Y encima es un crecimiento bestial, de unos 35 o 40 años de esperanza de vida, ¿vale? Y esto, lógicamente, pone en estrés a algunas de las instituciones de las que os voy a hablar luego, del estado del bienestar, por ejemplo, las pensiones. Las pensiones, dicho muy rápidamente, las pensiones las inventa Bismarck en una serie de 3 legislaciones que son, digamos, el protoestado del bienestar, y cuando Bismarck, a finales del siglo XIX, o sea, en 1890, dice, pues sería una buena cosa que cuando tú careces de ingresos primarios en el mercado tengas algunos ingresos que te permitan mantener más o menos tu proyecto de vida, porque entonces los que eran, o sea, el proxy para ser pobre era no tener ingresos salariales porque eras lo suficientemente mayor como para que te expulsaran del mercado de trabajo, pues te daban unos ingresos para mantener tu nivel de vida una vez habías sido expulsado del mercado de trabajo, porque eras lo suficientemente viejo como para no poder entrar en la mina o como para no poder hacer un barco gasero. Pero claro, la esperanza de vida en 1890 era como 35 años inferior a la de ahora. Y sobre esas bases, pues, y básicamente la lógica de las pensiones sigue siendo exactamente la misma, ¿vale? Y eso lógicamente pone en estrés algunas instituciones del estado del bienestar que son muy queridas, pero que, pues bueno, pues ponen en estrés el funcionamiento de un país, ¿vale? El tercero es la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, que es un fenómeno extraordinariamente novedoso también. El quinto, la expansión educativa, la alfabetización casi universal en nuestras poblaciones, es decir, que el 100% de los españoles básicamente sea población completamente alfabetizada, es un fenómeno extraordinariamente novedoso también, y lo es en muchísimas, bueno, casi todos los países que somos economías industriales.
Y esto os decía, ¿no? Igual que hay algunos factores que empujan a la baja, al alza la desigualdad, por ejemplo la globalización, hay otros que lo empujan a la baja. Y esto, la expansión educativa, es uno de los factores que más ha contribuido en los últimos años a impulsar a la baja la desigualdad, ¿vale? A hacer las distribuciones de ingresos y de riqueza más iguales. El sexto es el declive en los últimos años de los sindicatos. Este es un gráfico que solo muestra una relación, ¿vale? No una causalidad, ni mucho menos. Pero es interesante porque veis que a partir, bueno, en realidad todo el gráfico, ¿no? Pero si queréis aquí, el fenómeno especular no es tan claro. Pero básicamente a partir de aquí es una relación especular. O sea, a medida que sube la afiliación sindical, baja la desigualdad. O sea, tenéis pintado en rojo la tasa de afiliación sindical y en azul la desigualdad de ingresos, ¿vale? Y como veis, a partir de aquí más o menos hay una relación especular casi perfecta. A medida que aumenta la afiliación sindical, disminuye la desigualdad de ingresos, y cuando empieza a bajar la tasa de afiliación sindical, empieza a dispararse la desigualdad de ingresos, ¿vale? Sin más. Es una curiosidad, si queréis, estadística, pero ahí está. Y esto es para Estados Unidos. Estaría chulo tener los datos para España. Y no creo que sea demasiado complicado. Lo que pasa es que tendrías que hablar con comisiones UGT y tener los datos desde el periodo que te interesa. ¿Vale? O sea, no sería tan complicado de construir. Lo que es muy complicado es luego ser capaz de controlar por todos aquellos factores, por todas aquellas variables que te hacen que esta correlación deje de ser espuria, y eso es ya muy complicado. Pero bueno, mostrar la relación pues es interesante. Y séptimo, la revolución tecnológica, que es, digamos, el proyecto en el que está trabajando mi coautor en este paper. Aquí lo que pintaba Guillem era, de acuerdo con distintas estimaciones, algunas de organismos multilaterales y otros de artículos de papers, ¿vale? ¿Cuál es la proporción de trabajos con alto riesgo de automatización en España? ¿Vale? Y aquí, por ocupación, digamos. Aquí lo que tienes es para el conjunto de España, y aquí las tienes desagregadas por ocupación. Bueno, ya veis que, por ejemplo, aquí quisimos pintar todas porque hay una discrepancia salvaje entre estimaciones. Y cuando tienes tanta variabilidad es que cada uno está midiendo una cosa. Y no está muy claro cuando decimos, ¿no? El 33%, por decir algo, el 33% o el 35% de los empleos en España están en riesgo de automatización, o sea, de desaparecer. O bueno, pues o sea, la OCDE, por ejemplo, a la que tenderías a conceder cierto crédito en estas cosas, te dice que es poco más del 10%, y uno de los papers más citados te la lleva casi hasta el 50%. Entonces, es que nadie sabe exactamente qué estamos midiendo y de qué estamos hablando cuando estamos hablando del riesgo de automatización. Pero en todo caso es cierto y es mayor que cero. O sea, ¿vale? No sabemos muy bien si es el 30, el 40, el 20, bueno. Hay, por ejemplo, aquí la teoría te diría, España es una economía que depende mucho del turismo, es decir, de poner cañas, y es muy difícil pensar que en 2040 va a haber robots poniéndote cañas. Entre otras cosas porque la gente, una de las cosas que valora cuando le ponen una caña es poder hablar un poco con tu camarero o con tu camarera y contarle tu rollo, y que te empatice un poco y te diga, uy, pues vaya días de mierda, ¿verdad? ¿No? Y sin embargo, pues una cadena de montaje es otra cosa. ¿Qué más da que un SEAT lleve un volante puesto por un robot o un volante puesto por una persona? Eso es un poco igual, ¿no? Pero precisamente poner cañas, ser amable, bueno, en fin, en la industria del turismo hay muchas cosas que son difícilmente automatizables. Y si eso es muy malo para algunas cosas, es decir, es muy malo a la hora de tener empleos temporales y por horas, que ese es uno de los dramas de España, gente a la que contratan simplemente por horas, pues por lo menos parece que es bueno para otro tipo de cosas, que es que esas ocupaciones no son fácilmente automatizables, no tan fácilmente automatizables como otras. ¿Y por qué os cuento todo este rollo? Bueno, porque ya os he mencionado varias de las cosas que son muy novedosas en términos históricos, como el crecimiento económico, como el envejecimiento de la población. Pero el hecho de que la igualdad haya entrado en los programas electorales de los partidos políticos, o de algunos, al menos aquellos que hacen de la igualdad un motivo político, es extraordinariamente novedoso también. Tiene básicamente 200 años, ¿vale? O esto es lo que yo creo que se puede defender.
si no estáis de acuerdo con esto lo discutimos luego. Desde el punto de vista, si queréis, más empírico, ¿vale? Hay un artículo de un economista muy conocido que le puso una etiqueta, que es la pausa de Engels, a ese momento en el que la igualdad pasa a entrar a los programas electorales, ¿vale? Y parte de una observación empírica, y es que la revolución industrial provocó un desacople enorme entre aumento de la productividad, que sería lo que tenéis pintado en azul, y aumento de ingresos salariales. Desde 1770 hasta 1840, en estos 70 años, la revolución industrial provocó al mismo tiempo un crecimiento enorme de la productividad de los trabajadores y al mismo tiempo, básicamente, un nulo efecto sobre los salarios. Una interpretación muy burda a esto, pero que es la que voy a hacer por motivos de tiempo, porque no tengo tiempo para entrar en detallísimos, ¿vale? Es que la genialidad de Marx, por decirlo así, es ser capaz de ver esto sin ninguna estadística. Porque la estadística, de nuevo, es una cosa novedosísima, que tiene 80 años o 70 años, ¿vale? Y esto Marx lo intuyó, o sea, lo vio que estaba pasando esto. Dijo, bueno, la revolución industrial ha provocado que los trabajadores den mucho más a los empresarios, los medios de producción, decía y tal, vamos, en términos contemporáneos, están haciendo muchísimo más ricos a los empresarios y sin embargo eso no está teniendo ninguna repercusión en el bienestar en su vida, en su día a día. Y ahora que somos capaces de hacer esto estadísticamente bien, en efecto, Marx tenía razón en eso. Luego se equivocó en pensar que esto iba a durar toda la vida, que el capitalismo iba a ser incapaz de incorporar dentro de sí, digamos, mecanismos que hicieran que los salarios de los trabajadores también aumentaran. Este es el error, si queréis, de Marx, ¿vale? La genialidad es verlo, el error es pensar que toda la vida iba a ser así, que el capitalismo iba a ser incapaz de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y en efecto, esto es lo que ocurre. O sea, digamos que las revoluciones industriales, por decirlo así, por si queréis, estamos en la cuarta revolución industrial, tienen un tempo. Necesitan unos años para incorporar, o sea, para hacer que los salarios sigan más o menos el aumento de la productividad provocado por la revolución industrial. De hecho, podríais decir, coño, pues eso es lo que está pasando con Amazon, con Uber y con todas estas cosas. De momento, seguramente, bueno, seguramente no, están haciendo riquísimo a Jeff Bezos, por ejemplo, ¿vale? Pero los trabajadores viven fatal, de hecho, precariedad, ¿no? No había pensado en contarlo, pero pues voy a conseguir hablar de lo que me habéis pedido. No, pero pues es esto, ¿no? O sea, seguramente eso, todavía las legislaciones de los países son incapaces de hacer que la enorme riqueza que provoca Amazon repercuta de ninguna manera en los salarios de sus trabajadores. Igual con los años somos capaces de hacerlo, pero desde luego ahora no. Los empleos atípicos, por lo que tienes que pagan muy mal, ¿vale? La mayoría de sus trabajadores. Pero esto, es decir, el hecho de que durante 70 años fuera esto lo que ocurría, es decir, aumentos de productividad no seguidos de aumento de los salarios, provocó, por ejemplo, que en 1863 surgiera el SPD. Y solo 16 años después, en 1879, el Partido Socialista Obrero Español. Y esa es la tesis de Axel Honneth. O sea, puesto de nuevo en términos muy sutiles y muy matizados, el socialismo es básicamente un movimiento político de expresión de cabreo de los trabajadores, ¿vale? Porque en ese momento el sistema económico era incapaz de hacer que los aumentos de productividad se reflejaran de ninguna manera en el bienestar de los trabajadores, ¿vale? Sin embargo, en ese momento, no sé cómo voy de tiempo, que es fatal, ¿verdad? Hemos empezado a las 4, pues termino en 5 minutos. Sin embargo, en ese momento, y esto era lo que os quería contar, en ese momento la igualdad se entiende de una manera que no tiene demasiado que ver, o no tiene en absoluto que ver, con la manera en que entendemos cómo se construye la igualdad ahora. La igualdad en aquel momento se construía básicamente como un igualitarismo obrero, en el sentido de que lo que quería ese igualitarismo socialista de primera hora era mejorar las condiciones de y en el trabajo. Es decir, por ejemplo, establecer un salario máximo. Esto no llega hasta mucho después, O sea, la primera ley, digamos, más o menos contemporánea de SMI, de salario mínimo interprofesional, es de la década de los 30, estoy hablando de memoria, en Estados Unidos. Hay alguna cosa previa en Nueva Zelanda, en 1890 y pico,
Pero bueno, esto tarda mucho, o sea, quiero decir, porque primero la demanda tiene que estar en la sociedad, luego algún partido político tiene que incorporarla en sus programas políticos y luego ese programa político tiene que llegar al gobierno, se tiene que aprobar y todo esto es un follón. Esto no. Entonces, hasta 1930 esto no pasa, ¿vale? Pero la demanda en aquel momento era establecer algo así como un salario máximo. Era algo así como establecer un salario mínimo, perdón. Era algo así como establecer unas jornadas laborales máximas, que de nuevo tampoco ocurre inmediatamente, ¿vale? Pero eso era una demanda, no estar todo el día en la fábrica, poder ir a tu casa, descansar, dormir en la cama y tal. La abolición del trabajo infantil, la abolición de la explotación, que es uno de los grandes temas de Marx, ¿no? O sea, hacer igualdad era hacer igualdad básicamente en tu puesto de trabajo. Y sin embargo, en algún momento de la historia, pero bueno, en algún momento, veis, ¿no? Más o menos cuándo es, en algún momento se inventan los sistemas tributarios. Y me diréis, no, pero el motín de Boston y no sé qué es, no habrá, no pagamos impuestos si no hay representación política, ¿vale? Sí, es verdad. Pero bueno, como veis, no es hasta 1919 cuando por primera vez en un país la recaudación fiscal supera el 10%. Es en Gran Bretaña en 1919. Ahí es cuando por primera vez un país es capaz de recaudar más del 10% del total de su PIB como impuestos. Y claro, con menos de un 10% no puedes hacer igualdad a través de políticas públicas, porque no tienes dinero, básicamente, ¿vale? Entonces, no es que el igualitarismo obrero fuera una cosa que conceptualmente había distinguido entre predistribución y redistribución y habían optado por lo primero, no. Es que sin impuestos no puedes hacer igualdad como redistribución fiscal, porque no tienes impuestos que recaudar, ¿vale? Sin embargo, cuando a partir de las dos guerras mundiales muchos países son capaces ya de recaudar más o menos un 40% de su PIB como impuestos, la igualdad pasa a entenderse de una manera un poco distinta. Creo que se termina ahí, ¿no? Y es, claro, la caída del muro y todo esto no es neutral, ¿no? En este sentido. Es decir, vamos a permitir que sea el mercado el que de manera más o menos libérrima distribuya bienes y servicios en un primer momento, porque es un mecanismo razonablemente eficaz de distribuir bienes y servicios y en todo caso mucho más eficaz que el planificador central, y la experiencia del bloque soviético lo demuestra, ¿vale? Sí, dejemos primero que el mercado se encargue de la parte de la eficiencia y luego será la redistribución fiscal la que haga igualdad. Porque cualquier noción de justicia social, para ser mínimamente atractiva, ha de combinar ambos elementos. O sea, la justicia social es una receta que combina dos ingredientes: igualdad por un lado y eficiencia por otro. En términos rawlsianos dirías, esos Rawls, ¿no? Una noción de la justicia, para ser mínimamente atractiva, ha de incorporar ambos elementos, la eficiencia y la igualdad. Porque tener un Gini del 13%, pero los mercados y los supermercados y los estantes de los supermercados completamente vacíos, es una noción de la justicia social escasamente atractiva, ¿vale? Y entonces, a partir de 1945 y hasta ahora, básicamente, la forma de hacer igualdad, la forma de construir igualdad de las sociedades contemporáneas ha pasado a ser otra. Ya no es tanto igualar en rentas primarias, igualar en el momento, o sea, igualar en el puesto de trabajo, dicho de manera muy resumida, sino es, bueno, en el puesto de trabajo puede haber bastante desigualdad, y eso quizá incluso los neoliberales te dirían, ¿no? Incluso es un proxy de eficiencia, ¿vale? Porque significa que el mercado tiene las señales suficientes como para dar mucho a los trabajadores más productivos y mucho menos a los trabajos que aportan mucho menos en términos de productividad, pero no es un problema, porque luego nuestros sistemas de impuestos y transferencias informados, entre otros, por el principio de capacidad económica, ¿vale?, van a hacer igualdad, la vamos a hacer ex post. Por tanto, no hay mucho problema con esto. Incluso si tenemos mucha desigualdad en rentas primarias, en rentas de mercado. Esa es la idea. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por tu intervención. Solo tenía 15 días, pues no. No. Otro día seguimos. Y dicho esto, vamos a dar paso entonces a la ponencia de Íñigo González Rigoy cuando quieras. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias por venir y particularmente gracias a Clara, Pablo y Nuria por la invitación.
La verdad es que es un placer estar aquí en este contexto de estos seminarios organizados por un proyecto que coordina en Nuria y Pablo, que me parece enormemente importante y que me hace tener un poco de esperanza en cómo la investigación, y no solamente la investigación en nuestro país, sino también los debates públicos, están girando de nuevo hacia las relaciones laborales, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar sobre estos temas, sobre temas relacionados con el trabajo y las relaciones laborales hace unos 15 años, en 2006, 2007, realmente no había interés en absoluto entre los filósofos y en general en la sociedad por estas cuestiones, ¿no? Nadie sabía cómo se llamaba el ministro de Trabajo, ¿no? Y ahora, pues, la ministra de Trabajo pues, es una de las grandes estrellas del Ejecutivo español, y las cuestiones relacionadas con el trabajo están absolutamente en el centro de los debates públicos. La semana de 4 días, la renta básica, el teletrabajo, en fin, hay muchísimas cuestiones relacionadas con el trabajo y con las relaciones en el ámbito laboral que vuelven a estar de nuevo en el centro de los debates públicos, pero también de la investigación filosófica, y esto es a mi juicio, pues maravilloso, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer yo en mi presentación? Pues básicamente voy a hablar de las relaciones de autoridad que se dan dentro del ámbito laboral, y concretamente dentro de las relaciones asalariadas, ¿no? Y lo que voy a hacer va a ser básicamente caracterizar cuáles son los elementos centrales de esas relaciones de autoridad que se dan entre empleadores y empleados. Después, tratar de explicar algunas de las transformaciones que se han producido en las últimas décadas en esas relaciones de trabajo. Y luego, pues hablaré brevemente de algunos de los debates que se están produciendo en el ámbito filosófico sobre el tipo de respuesta pues que merece pues, la aparición de las formas de trabajo atípicas, las formas de autoridad algorítmica en el ámbito laboral, y algunas de las transformaciones de las que nos está hablando Borja. Bueno, cuando hablamos de las relaciones asalariadas, muchas veces las damos prácticamente por sentadas, ¿no? Miramos a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros familiares, y generalmente la inmensa mayoría de las personas a las que conocemos trabajan para una empresa, ya sea pública o privada, a cambio de un salario. Esto es una característica de las economías ricas. Y hay una correlación muy fuerte entre el desarrollo del PIB, la riqueza del país, y la tasa de trabajo asalariado, lo cual nos permite pues, inferir que en el pasado, cuando nuestras economías no eran tan ricas, el trabajo asalariado era mucho más marginal. Y nos permite también inferir que en algunos de los países del mundo, algunas regiones, digamos con economías más pobres, el trabajo asalariado pues, no tiene tanta presencia. Y efectivamente es así. En los países de la Unión Europea, el 85% de los trabajadores trabajan de manera asalariada. Pero esto es algo relativamente nuevo, que comienza con la Revolución Industrial y que todavía en muchos países es algo absolutamente marginal. Por ejemplo, en algunos países de la OCDE, como por ejemplo Colombia, la tasa de trabajadores que trabajan de manera asalariada es solamente el 50%. El resto de los trabajadores son trabajadores independientes, muchas veces en la economía informal, que tienen, digamos, que cortan el pelo en su casa, que venden zumos en la calle, que son artesanos o que trabajan en el campo de manera autónoma, ¿no? En otras zonas es incluso superior, ¿no? En los países del Sahel, por ejemplo, es mayor del 50% la tasa de autoempleo, y en los países de Asia del Sur llega al 75%, es decir, los trabajadores asalariados son solamente un 25%. Esto lo digo simplemente para poner un poco en contexto cómo en realidad la situación que para nosotros es normal y que es lo que hemos visto siempre en nuestro entorno, en realidad es bastante excepcional. Y esto es algo que a los pensadores de la historia de la filosofía social y política hubiese llamado mucho la atención, ¿no? Porque digamos que el trabajo asalariado a lo largo de la historia ha tenido muy mala prensa. Aristóteles, por ejemplo, en la política,
definía el trabajo asalariado como una forma de esclavitud limitada. Cicerón identificaba el salario de los trabajadores asalariados como un pago por su esclavitud. Kant, en Teoría y Práctica, traigo la cita completa porque es maravillosa, decía: el que tiene derecho de voto en una legislación se llama ciudadano. La cualidad que se exige para ello, para ser ciudadano, fuera de la cualidad natural, no ser ni niño ni mujer, es esta única: que el hombre sea su propio señor, sui juris. Por tanto, que tenga alguna propiedad que lo mantenga. Es decir, que en los casos en que es otro quien le permite ganarse la vida, sea necesario que la gane solo por enajenación de lo que es suyo y no consintiendo que hagan uso de sus fuerzas. Y por tanto es necesario que no esté al servicio de ningún otro que no sea la comunidad. A lo largo del pensamiento, de la historia del pensamiento político, lo que vemos es que el trabajo asalariado se identifica como una forma de trabajo no libre. Como una forma de trabajo no libre porque una forma de trabajo subordinada, una forma de dependencia, de subordinación a la autoridad de otra persona. Esto queda codificado en la legislación laboral de los países de nuestros países mediante lo que se conoce como la prerrogativa gerencial. A la legislación laboral tendemos a verla como un conjunto de normas legales que protegen los intereses del trabajador, pero la legislación laboral no solamente hace esto, también confiere autoridad al empleador sobre el trabajador, en tres sentidos. Cuando un trabajador entra en una relación de trabajo asalariada, cuando firma un contrato de trabajo por cuenta ajena, lo que hace es subordinarse a la autoridad de otra persona durante un periodo de tiempo, de modo que esa persona tiene capacidad para ordenarlo, tiene una capacidad directiva para decirle qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, con quién tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo y bajo qué condiciones tiene que hacerlo. No solamente condiciones generales, las condiciones del lugar de trabajo, digamos las condiciones de seguridad o las condiciones de temperatura, sino también muchas veces las condiciones personales en las que tiene que hacerlo. Cómo tiene que vestirse, qué tipo de corte de pelo debe llevar, cómo debe dirigirse a otras personas, qué puede decir y qué no puede decir. ¿Sí? Es decir, supone una subordinación al poder directivo de otra persona. La prerrogativa gerencial, además de ese poder directivo, confiere poder de supervisión. El empleador tiene también capacidad para supervisar qué es lo que hace el desempeño del trabajador durante el horario laboral. Y tiene un tercer poder, que es el poder sancionador. La sanción más habitual, o sea, digamos la sanción por excelencia, pues es la capacidad para despedir al empleado en caso de que su desempeño, digamos, no se corresponda con las directivas del empleador, ¿no? Pero hay muchas otras maneras en que, por supuesto, los empresarios pueden sancionar a sus trabajadores. Pueden, en fin, localizarlos en una filial de la empresa en una ciudad distinta, pueden decidirles cambiarles el horario laboral, pueden decidirles negarse a darles tareas, en fin, hay muchas maneras en que los empresarios pueden sancionar a los trabajadores. Esta es una relación de autoridad que tiene dos características adicionales, que son las dos características que yo creo que permiten explicar, quizá de una manera más articulada en que lo hacían, digamos, los pensadores de la historia de la filosofía, por qué esta es una forma de trabajo que es particularmente objetable, particularmente problemática, ¿no? Porque es una forma de trabajo que se ve como una forma no libre, ha sido vista a lo largo de la historia como una forma no plenamente libre de trabajar. La primera es que la autoridad que tienen los empresarios es una autoridad residual. Es residual en el sentido de que tienen capacidad para decidir unilateralmente sobre todos aquellos aspectos que no han sido especificados y explicitados
en la legislación laboral, el convenio colectivo y el contrato de trabajo. Sobre todas aquellas cosas sobre las cuales estos tres ámbitos, digamos, de regulación no han dicho nada, el empresario tiene autoridad final para determinar, ¿no? Y en segundo lugar, es una autoridad irrestricta, en cierto sentido, no plenamente irrestricta. Por supuesto que tu jefe no te puede ordenar que le dones un riñón, no puede ordenarte que le pegues un tiro a tu vecino, en fin, hay límites, por supuesto, a las directivas que el empresario puede dar, ¿no? Pero es una autoridad que es irrestricta en el sentido de que los contratos de trabajo son contratos muy incompletos, son muy incompletos, dejan muchísimas cosas por decidir, para dotar de flexibilidad al empresario para poder, en fin, lo que sea, de repente hay un aumento en la demanda para decirle a un trabajador, deja de hacer eso y haz esto. Entran nuevos clientes en la tienda para decirle, deja de hacer esto y haz esto otro. Para que si llama un trabajador y dice que no va a poder trabajar ese día porque está enfermo, para decirle, reemplázale, ¿sí? Es un tipo de autoridad que es muy incompleta, muy incompleta, hasta el punto de que algunos juristas afirman que los contratos laborales no son verdaderos contratos, no son suficientemente completos, no especifican los términos de la relación contractual de una manera suficientemente completa como para que podamos hablar de contratos. Fijaos lo que supone esto. Esto supone que el empresario tiene sobre el trabajador una capacidad para determinar qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, para ser supervisado y sancionado en caso de incumplimiento, que no encontramos prácticamente en ningún ámbito de las relaciones entre adultos. Por supuesto que ocurren entre las relaciones, por ejemplo, entre los padres y los menores, ¿no? Pero prácticamente en ningún ámbito de nuestras sociedades democráticas se da esta capacidad directiva tan exhaustiva, ¿no? Quizá con la excepción de las cárceles y del ejército. Esto es lo que ha conducido a muchos filósofos en los últimos años a tratar de analizar las relaciones de autoridad que se dan entre los empleadores y los empleados por analogía con las relaciones de autoridad que se dan entre los estados y los ciudadanos, ¿no? Como una forma de autoridad política, no solamente en un sentido conceptual, en términos de cuál es la naturaleza de esta autoridad, sino también en términos normativos, en el sentido de que si esa autoridad es una autoridad política análoga, similar en muchos sentidos a la relación que se da entre el Estado y sus ciudadanos, entonces probablemente el tipo, digamos, de regulaciones y de restricciones a las que sometemos a los funcionarios públicos en el ejercicio de esa autoridad sobre los ciudadanos, quizá querríamos extrapolarlo también al ámbito laboral. ¿Sí? Eso es lo que se conoce en filosofía política, en ciencia política, como la teoría política de la empresa. Esta es una de las ramas que se está desarrollando últimamente. ¿Qué transformaciones hemos visto en los últimos años en este ámbito, ¿no? En el ámbito de las relaciones asalariadas? Bueno, muchas de ellas las ha mencionado antes Borja, pero las menciono muy brevemente y luego paso a dos que me interesan particularmente, ¿no? En primer lugar, se ha producido, no sé si has puesto esta gráfica, que te he visto alguna vez poner en alguna otra charla, se ha producido un desacople entre la productividad y los salarios, ¿no? Habíamos visto que durante todo el periodo de posguerra los incrementos en la productividad laboral conducían a incrementos en los salarios de los trabajadores, ¿no? Digamos que esos incrementos de la productividad no redundaban únicamente en beneficio de las empresas, sino que de alguna manera eran... Sí, pero me interesan los últimos años, ¿no? Aquí llega únicamente hasta 1910, pero sí, vaya. Esto ha pasado en muchos países, no en todos los países. Por ejemplo, en Francia, que tiene una estructura de distribución de los salarios muy rígida, muy centralizada, por ejemplo, lo ha pasado, ¿no? Pero en muchos otros países ha pasado, en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, hemos visto que desde los 70 la productividad
seguía subiendo, pero los salarios se mantenían constantes, ¿no? En segundo lugar, hemos visto un desplome de lo que los científicos sociales llaman la densidad sindical, ¿no? Que también hablaba antes Borja de esto. Con la excepción en nuestro entorno de los países del llamado sistema de Gante, ¿no? que son países en los cuales muchos de los beneficios y particularmente los subsidios de desempleo se vinculan a través de los sindicatos. Por ejemplo, en Noruega la tasa de afiliación sindical se ha mantenido bastante constante en las últimas décadas y en muchos países nórdicos. En los países de nuestro entorno lo que hemos visto es que la tasa de afiliación sindical se ha desplomado, ¿no? Por ejemplo, en Portugal, en el año 81, el 53% de los trabajadores estaban afiliados a un sindicato. En 2013 era únicamente el 18%. En Reino Unido se pasa del 51% en el 81 al 26% en 2013. En Holanda se pasa del 33% al 2018. Borja decía que no había datos, pero yo os miré de un estudio del Banco Central Europeo, y en España lo que ha pasado es que en realidad no se ha producido ese desplome porque la tasa de afiliación sindical siempre ha sido bastante baja, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, luego hay pues muchos científicos sociales, pues, me viene a la mente un trabajo, por ejemplo, de David Carr, que ganó el último premio de economía por sus trabajos sobre economía laboral y por cuestiones metodológicas. Hay un trabajo en el cual trata de mostrar que hay una relación de causalidad, ¿no? Es decir, que lo que mostraba antes Borja no es una mera correlación, sino que hay una causalidad entre el desplome de la tasa de afiliación sindical y ese desacople de los salarios, ¿no? Es decir, los trabajadores se llevarían menos parte de la tarta, por así decir, porque los sindicatos se han debilitado, ¿no? Y luego, quizá otro fenómeno ha sido pues, la aparición de la dualización del mercado de trabajo y la aparición, digamos, de lo que algunos llaman el precariado, ¿no? La clase precaria, ¿no? En tres sentidos, ¿no? Una precarización del trabajo, en términos de un incremento de la probabilidad de perder tu empleo. En segundo lugar, una precarización en el mercado de trabajo, en términos de una reducción de la probabilidad de que encuentres rápidamente otro trabajo cuando pierdes tu trabajo actual. Y en tercer lugar, una precarización de los ingresos, ¿no? Estos son tres fenómenos, en fin, que hemos visto durante las últimas décadas y que son bien conocidos. A mí me interesa centrarme en estos dos fenómenos, ¿no? Una es la aparición en las últimas décadas de lo que a veces se llama el autoempleo dependiente, ¿no? ¿Sí? La aparición de toda una bolsa de trabajadores que son formalmente autoempleados, que son formalmente autónomos, pero que en la práctica dependen de una única empresa, ¿no? Pues aquí Globo, Uber, pues son ejemplos claros, ¿no? Un estudio de la Comisión Europea de 2017 decía que una tercera parte de los autónomos en Europa son autónomos dependientes, o a veces también se les llama falsos autónomos, ¿no? Son personas que son autónomas en el sentido de que carecen de los derechos de los que gozan los trabajadores asalariados, pues, vacaciones pagadas, subsidio de desempleo, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo son dependientes de una única empresa, es decir, están subordinados a las relaciones de autoridad de las que hablaba antes, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre por razones muy diversas que sería imposible de explicar aquí, ¿no? Yo creo que ha habido quizá un vacío legal, ¿no? En relación a cómo clasificar este tipo de trabajadores en los últimos años, que ha estado en parte motivada, esto vaya, lo dice digamos muchos de los estudios sobre este tema, que ha estado en parte motivada por la manera en que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, clasificaba o definía el trabajo autónomo, ¿no? Tradicionalmente la OIT tenía un criterio
en el sistema de clasificación internacional de la situación de empleo, que es, digamos que es la categorización principal que utilizan los organismos estadísticos de muchísimos países del mundo, que se crea en el 93, que distinguía entre trabajadores asalariados y trabajadores autónomos por la naturaleza de los ingresos que tenían, ¿no? Los trabajadores asalariados, según esta definición, tenían ingresos fijos. Los trabajadores autónomos tenían ingresos variables, dependía del servicio que daban, ¿no? En el sentido de que, si por ejemplo tú tienes una cervecera de aire libre y tienes camareros que trabajan de manera asalariada para ti, mientras que los camareros cobran lo mismo, llueva o no llueva, y por lo tanto vengan clientes o no vengan clientes, su salario es fijo, y eso los haría asalariados. Tú, como autónomo, como dueño, digamos, de esa cervecera, tienes unos ingresos que son variables, depende de si ha llovido o no y de si por tanto han venido clientes o no han venido clientes. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema de esto es que, según esta definición, según esta clasificación, los trabajadores de Uber o los trabajadores de Glovo serían autónomos, porque sus ingresos vienen de los servicios particulares que hagan, de las carreras que hagan o de las entregas a domicilio que hagan, ¿no? Esto es lo que conduce en 2018 a que la OIT modifique esta clasificación que poco a poco están incorporando los sistemas estadísticos de los países, ¿no? Y lo modifica para incluir una condición adicional que es fundamental para determinar si un trabajador es asalariado o es autónomo, que es la dependencia. La dependencia, según la OIT, según la nueva clasificación, es, o sea, que tú dependas o no haya relación, digamos, de afinidad o de dependencia en relación a la empresa, es lo que determina que tú seas autónomo o trabajador asalariado, ¿no? Y esto es un poco lo que también está conduciendo a que muchos ordenamientos jurídicos estén modificando su legislación al respecto, pues la ley Rider que se aprobó en España el año pasado, que los jueces estén aplicando pues diferentes test y diferentes criterios que incorporen esta idea de dependencia a la hora de determinar qué trabajadores son autónomos y cuáles en realidad son dependientes y por lo tanto deberían gozar de todos los beneficios de los que gozan los trabajadores asalariados. Aquí hay un debate, yo creo que este debate se está quedando desfasado, ¿no? Pero durante la última década, donde todavía había mucha indeterminación sobre exactamente qué tipo de clasificación merecían este tipo de trabajadores, ha habido un debate en el ámbito filosófico y de las ciencias sociales sobre si se debía clasificar a estos trabajadores simplemente como trabajadores asalariados, incorporarlos, digamos, a todos los beneficios ordinarios los trabajadores asalariados, o si era preciso crear una categoría específica, ¿no? Pues Alan Krueger, el coautor de todos los trabajos famosos con David Carr, que yo creo que hubiese ganado el premio Nobel de Economía si no se hubiese suicidado hace 3 o 4 años, defendía esto, ¿no? Que se crease una categoría específica para este tipo de trabajadores. A mí me da la impresión de que este es un debate que se está viendo superado, pero bueno, todavía está ahí, ¿no? Y la segunda transformación de la que quería hablar es que además, muchas veces, esas relaciones de autoridad están pasando a automatizarse, ¿no? Borja hablaba antes del debate, de la automatización del puesto de trabajos, y hay ese trabajo tan famoso de Frey y Osborne, según el cual el 47% de los puestos de trabajo en Estados Unidos tenían riesgo de automatización, que después ellos han rectificado, en fin. Lo que estamos viendo en los últimos años, me da la impresión, es la aparición de muchos trabajos empíricos que muestran que aunque se puedan destruir trabajos, lo que importa es el saldo neto. Lo que importa es si se destruyen trabajos, pero ¿qué es lo que ocurre con los beneficios que los empresarios obtienen de esa automatización? Porque si se emplean para crear nuevos trabajos y esos trabajos arrojan un saldo neto positivo, pues quizá realmente
pues toda la literatura, por llamarla de alguna manera, sobre el auge de los robots, la desaparición del trabajo, etcétera, quizá ha sido un poco exagerado, ¿no? Y a mí me da la impresión de que ahora están apareciendo muchos trabajos que muestran esto, ¿no? Que en las empresas donde se introducen, digamos, mecanismos de automatización de algunas tareas o de algunos puestos de trabajo, esas empresas acaban produciendo un saldo positivo, neto positivo de puestos de trabajo, ¿no? Y esto yo creo que está conduciendo a que mucha gente diga, no, es que el foco no está en la sustitución de los trabajadores por los robots, sino que la madre del cordero está en la introducción de mecanismos automáticos o algorítmicos de dirección, supervisión y sanción de los trabajadores, ¿no? ¿Sí? A veces en un sentido casi biopolítico, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que muchos trabajadores están sometidos a formas de supervisión relativas a cuántos pasos andan a lo largo del día, cuáles son, en fin, sus pulsaciones, qué es lo que ingieren, el agua que ingieren, la comida que ingieren a lo largo del día, ¿no? Y que está generando debates que creo que son filosóficamente apasionantes, ¿no? Relativos, por ejemplo, a la privacidad de los trabajadores, cuando se introducen estos mecanismos de dirección, supervisión y sanción, a la posibilidad de que estos algoritmos incorporen sesgos, ¿no? Sesgos de género, sesgos racistas, en fin, a los efectos que puede tener sobre la productividad, que no están del todo claros. Sabemos que los trabajadores, cuando están digamos, supervisados de una manera exhaustiva, son menos productivos. Digamos, dejar autonomía y dar privacidad a los trabajadores incrementa la productividad de los trabajadores, ¿no? Muchas veces hay experimentos con cómo en oficinas de estas abiertas colocas simplemente una cortina entre los trabajadores y eso incrementa la productividad, ¿no? En fin, hay debates quizás filosóficamente más profundos sobre hasta qué punto la introducción de estos mecanismos de gerencia algorítmica dan lugar a formas más o menos problemáticas de autoridad por parte de los empresarios, ¿no? No está del todo claro si es mejor tener a un jefe que es una persona y que te puede mirar las tetas según entras, que te puede hacer un comentario inapropiado sobre, yo qué sé, sobre la ropa que llevas, o sobre el partido político al que votas, o sobre el anillo que llevas puesto en el dedo, o el dedo que llevas puesto, o el crucifijo que llevas puesto, o si preferimos, o si quizá pueda ser preferible tener, digamos, un jefe que sea un algoritmo, ¿no? Si ese algoritmo está sometido a controles que sean apropiados, ¿no? Bueno, pues ahora, por ejemplo, como parte de la ley Rider, uno de los requisitos es que los algoritmos o el diseño de los algoritmos sea compartido con los sindicatos en España, pero hay muchos juristas que llevan años defendiendo que el diseño de los algoritmos debería ser sometido a negociación colectiva con los sindicatos, ¿no? ¿Qué hay de malo, ¿no? en que tu jefe sea un robot, ¿no? No está del todo claro, ¿no? Bueno, en cualquier caso, todas estas transformaciones en relación a los salarios, a la densidad sindical, a la dualización del mercado de trabajo, a la uberización de la economía, a la introducción de estas formas de autoridad de gerencia algorítmica, pues han producido diferentes tipos de respuestas, ¿no? Y esta es la parte, quizá, la tercera y última parte de mi presentación, y quizá la parte más normativa, ¿no? Que es la parte relativa a los debates que se han producido en la filosofía política sobre de qué manera deberíamos responder a estos fenómenos para tratar de proteger los intereses de los trabajadores. Yo creo que se puede hablar de tres grandes estrategias, ¿no? Tres grandes acercamientos que voy a tener que explicar de manera muy sucinta porque se me acaba el tiempo, y que son la estrategia de la salida, la estrategia de la regulación y la estrategia de la voz, ¿no? Quizá podríamos
llamados así, adaptando un poco una distinción muy famosa que hizo un economista, Albert Hirschman, en 1970. ¿no? Yo creo que a la hora de valorar estas estrategias, una cosa fundamental y que creo que es trabajo de los filósofos es hacer un análisis previo de cuáles son las razones concretas por las cuales las formas de autoridad que encontramos en el ámbito laboral y bajo qué condiciones pueden ser problemáticas u objetables, ¿no? Porque aquí hay respuestas muy distintas, ¿no? Si uno defiende una posición estrictamente distributiva y lo que le interesa es la manera en que se distribuyen los bienes en una sociedad, pues realmente lo que le preocupará es si las relaciones de autoridad que se dan entre el empresario y el trabajador redundan o no en una distribución adecuada, por ejemplo, de los salarios o de las condiciones laborales para los trabajadores, ¿no? Le dará un poco igual, digamos, las cuestiones más relacionales. Pero si uno defiende una perspectiva más relacional, que yo creo que está un poco en auge en la filosofía política desde finales de los 90, un enfoque según el cual lo que es relevante no es, o al menos no es solo cómo se distribuyen los bienes, sean cuales sean los bienes que consideramos que son relevantes entre los miembros de un grupo social, sino que lo que importa son la manera en que los miembros de los grupos sociales se relacionan entre sí. Entonces, realmente lo que nos preocupará es la manera concreta en que los empresarios, los empleadores, pueden ejercer la autoridad sobre los trabajadores, con independencia de la repercusión que ello pueda tener en términos de, yo qué sé, de desigualdad salarial dentro de la empresa o de beneficios económicos para los diferentes tipos de trabajadores, ¿no? Y aquí en particular yo creo que hay dos variantes, ¿no? dos maneras de ver esto, ¿no? Por una parte están quienes consideran que la subordinación a la autoridad ajena, a la autoridad de una tercera persona, es objetable en sí misma, ¿no? Hay quienes consideran que, bueno, digamos que en una sociedad democrática, digamos, está sometido durante 8 horas a la dirección, supervisión y sanción de una persona que puede determinar qué es lo que tiene que hacer, que te puede hacer, en fin, que produzcas potitos con productos que tú sabes que no son saludables para los bebés, que tengas que tratar al ganado de cierta manera cuando igual eres vegano, que en fin, que tengas que vender la píldora del día después cuando eres católico, si trabajas de manera asalariada en una farmacia, ¿no? Sí, que pueda determinar los fines últimos que tienes que perseguir durante la mitad del tiempo en el que estás despierto a lo largo de tu día, ¿no? Hay gente que considera que esto es algo problemático en sí mismo, ¿no? ¿Sí? Pero hay otra gente que considera, y creo que aquí está pues, un poco toda la tradición republicana, que considera que en realidad lo que es problemático no es que haya relaciones de autoridad en sí, porque hay relaciones de autoridad en todas partes, entre profesores y estudiantes, entre doctores y pacientes, hay relaciones de autoridad por todas partes, entre los funcionarios del Estado y los ciudadanos, pero lo que es problemático es que esas relaciones de autoridad sean relaciones de autoridad arbitrarias, ¿no? Donde una de las partes es capaz de tomar decisiones o imponer su voluntad sobre otra persona sin tener en cuenta, sin verse obligado a tener en cuenta los intereses de la persona a la que se dirigen esas directivas, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta que hay diferentes maneras en que podemos analizar cuándo y bajo qué condiciones las relaciones de autoridad que se dan dentro del lugar de trabajo pueden ser objetables a la hora de evaluar estas 3 estrategias, ¿no? La de la salida, la de la regulación y la de la voz. Permitidme que diga algo muy brevemente sobre estas 3 estrategias y ya termino. Yo creo que hay toda una tradición que ve como solución a estas formas, digamos, problemáticas de relación entre el capital y el trabajo, entre el empresario y los trabajadores, que ven la solución en facilitar que los trabajadores puedan salir de esas relaciones.
relaciones, ¿no? Un poco por analogía con el mecanismo del divorcio en las relaciones matrimoniales, ¿no? Lo que queremos es, bueno, pues lo que queremos para evitar, digamos, relaciones de dominación, relaciones opresivas o objetables, problemáticas dentro del ámbito de la familia, lo que queremos es, pues, dotar, en particular, dotar a las personas, a las partes vulnerables de la relación de capacidad para poder salir de esa relación cuando la relación se hace abusiva o se convierte en una relación de dominación, ¿no? Aquí yo creo que algunos lo que han defendido es que lo que debemos hacer es tratar, o sea, creo que hay dos posiciones, ¿no? Quienes ven la salida como un mecanismo meramente estratégico, quienes ven la salida como un mecanismo no estratégico, sino efectivo, ¿no? O sea, hay quienes defienden que lo que tenemos que hacer es dotar a los trabajadores de herramientas y condiciones materiales que les permitan amenazar de manera creíble a sus empresarios con abandonar la empresa si la relación se hace abusiva o la relación no es adecuadamente remunerada, ¿no? Aquí, bueno, pues hay muchas maneras en que esto se puede hacer, ¿no? Una manera, pues, es permitiendo que los trabajadores puedan efectivamente abandonar su empresa e irse a otra empresa, ¿no? En nuestro país, en fin, esto es sencillo, pero en muchos otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos muchísimos trabajadores, cuando firman su contrato de trabajo, tienen que firmar una cláusula de no competencia que les impide trabajar en el mismo sector, en la misma región, durante una serie de años en caso de que abandonen el puesto de trabajo. Eres ingeniero, trabajas para Microsoft, firmas una cláusula de competencia según la cual, si tú dejas de trabajar para Microsoft en el futuro, no te puedes ir a una empresa del mismo sector durante los siguientes 5 años, ¿no? ¿Sí? Esto, de alguna manera, hace ancla a los trabajadores a la empresa en la que trabajan, ¿no? ¿Sí? El diseño de la prestación por desempleo aquí también. ¿Ah, sí? Es que si te vas no tienes desempleo, te tiene que Sí, estar. sí, exacto. Sí. Quienes han defendido, por ejemplo, la mochila austríaca, claro, lo defendían un poco en este sentido, ¿no? Esto, de alguna manera, quienes defienden esta perspectiva lo que dicen es: vamos a eliminar todas las barreras para incrementar la movilidad de los trabajadores. Y esta movilidad hará que los empresarios se tengan que poner las pilas, porque saben que si no pierden a sus trabajadores y pierden toda la inversión que han hecho en la búsqueda, contratación, formación de los trabajadores, algo que a ellos no les interesa, ¿no? Facilitemos la salida como un mecanismo de amenaza creíble, ¿no? Y luego creo que hay toda una tradición, un sector dentro de quienes defienden la renta básica que han defendido esto, ¿no? Que han defendido el propio Iván Parais, que es quizá, pues, el filósofo, digamos, que más ha defendido la renta básica, decía esto, ¿no? Decía, por una cita que tengo aquí, el principal efecto de la renta básica no es incrementar el poder adquisitivo de los grupos vulnerables, sino que es, por encima de todo, incrementar su capacidad de negociación en todos los frentes, incrementando sus posibilidades de salida, ¿no? Dar, pues, a las mujeres que trabajan domésticamente, pues capacidad para las condiciones materiales para poder abandonar ese matrimonio en caso de que se vuelva abusivo, y que eso significa como un mecanismo de amenaza creíble, ¿no? El marido sabe que si se pasa, su mujer puede abandonar, que tiene capacidad económica para hacerlo, ¿no? Y entonces eso, de alguna manera, funciona como incentivo para constreñir los posibles abusos, ¿no? En el ámbito laboral, pues implementar el salario de reserva, ¿no? Es decir, dar, digamos, dotar de un colchón económico a los trabajadores para que puedan abandonar la empresa en caso de que el empresario no les pague adecuadamente, en caso de que el empresario, yo qué sé, les acose sexualmente o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Yo creo que esta es una perspectiva
que tiene serias limitaciones, tanto en términos de viabilidad como en términos de deseabilidad, ¿no? No tengo claro, pero esto lo podemos discutir después, no tengo claro que lo que queramos del mercado de trabajo sea un mercado donde los trabajadores están continuamente moviéndose, donde la movilidad es plena y donde, en último término, como también han defendido muchos de los que tienen esta estrategia, los trabajadores tienen la capacidad, por ejemplo, para hacerse autónomos, ¿no? ¿Sí? La idea de que el trabajador libre es el trabajador que no trabaja con otros, que trabaja de manera independiente, que es su propio jefe, ¿no? Decía, lo dice Uber en su página, ¿no? Sé tu propio jefe, ¿no? Esta idea, digamos, de la persona independiente de los demás, que no necesita a los demás, que yo creo que ahí hay cuestiones, digamos, de ontología social que son profundas más allá de las cuestiones, digamos, de viabilidad, ¿no? Pues toda una serie de límites que tiene esto, ¿no? Pues el hecho de que los trabajadores muchas veces tienen vínculos personales con sus colegas de trabajo, el hecho de que los trabajadores muchas veces tienen beneficios de antigüedad que perderían en caso de abandonar la empresa, el hecho de que los trabajadores muchas veces tienen información muy imprecisa sobre sus alternativas fuera del puesto de trabajo. Hay un estudio muy reciente de Simon Gallagher y Benjamin Schoffer que demuestra que los trabajadores alemanes tienen un desconocimiento absoluto de cuáles son sus alternativas, ¿no? Ellos piensan que en caso de que dejasen la empresa, entonces lo que tendrían son alternativas que les pagarían incluso peor, cuando en realidad tienen alternativas que les pagarían mejor. Esto, por supuesto, incrementa el poder de los empresarios sobre sus trabajadores, ¿no? ¿Sí? Hasta el punto de que ellos estiman que entre el 10 y el 17% de los trabajos en Alemania serían sencillamente inviables en caso de que los trabajadores supieran que en realidad tienen alternativas que están igual o mejor pagadas, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto exigieran salarios superiores, ¿no? Bueno, en fin, podemos hablar luego, si queréis, de las limitaciones de este enfoque. Yo creo que hay algo poderoso, ¿no? En la idea de la independencia, ¿no? De alguna manera de ser personas autónomas, independientes de los demás. Creo que hay una idea ahí poderosa que, vaya, pues el pensamiento liberal en general ha explotado mucho, ¿no? La idea de, pues eso, de ser cada uno, de hacernos a nosotros mismos, de ser de alguna manera islas en un océano, ¿no? Islas independientes en un océano social, ¿no? Pero creo que es una idea que también es problemática, por una serie de razones que podemos discutir después. Hay un segundo enfoque que es decir, no, bueno, vamos a ver, si se producen abusos dentro del ámbito laboral, lo que tenemos que hacer es simplemente meter al legislador allí. O sea, lo que tenemos que hacer es regular esas relaciones, de la misma manera que en el pasado pues hemos introducido en fin, leyes antidiscriminación en el lugar del trabajo, en la contratación, en la promoción, de la misma manera que hemos introducido, digamos, leyes de seguridad y de salubridad dentro de las empresas, etcétera, etcétera. Yo creo que hay limitaciones también a este enfoque. Obviamente todos queremos que haya, digamos, normativas legales. Sí. Si puedo hacer un pequeño inciso, es que Borja, desgraciadamente, se tiene que marchar porque, ya tienes que ir. Porque tiene ahora mismo una clase en Valdemoro. Que me pilla regulinchi desde aquí. Así es que... Perdón. Bueno, nada, no, mucho. Lo único, Borja, creo que esto te emplaza a una segunda ronda en algún momento. Vale, el trabajo ya está hecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdonad si me estoy extendiendo un poquito, ¿no? O sea, yo creo que hay limitaciones también, por supuesto que es fundamental la regulación laboral, pero yo creo que hay limitaciones de viabilidad a la hora de proteger. Es decir, la inspección de trabajo, por supuesto que es adecuada para mirar, yo qué sé, si las condiciones de seguridad, de salubridad de un lugar de trabajo incumplen la normativa. Pero es mucho más difícil a la hora de analizar si el empresario, en fin, pues eso, pues le mira las tetas a sus trabajadoras o las acosa sexualmente o les hace comentarios inapropiados, ¿no? Esto es muchísimo más problemático y probablemente en vuestro entorno conozcáis a personas que han estado en esta situación y lo desamparadas que probablemente se han sentido, ¿no? Yo en mi entorno tengo
una persona que durante muchos años sufrió este tipo de acoso, y a pesar de que el comité de empresa era fuerte en su empresa, se sintió absolutamente desamparada. Los costes de iniciar un proceso de denuncia de las personas que le estaban acosando eran elevadísimos, hasta el punto de que ella decidió no denunciar, ¿no? Hay limitaciones en este enfoque a la hora de reducir digamos, los abusos que se puedan dar en esta relación, teniendo en cuenta que hay ciertas cosas para las cuales, pues, obviamente, el salario mínimo o las condiciones de seguridad y salubridad en las empresas, pues sí que la inspección de trabajo, pues, obviamente, cumple una función que es fundamental. Y aquí yo creo que es donde entra el tercer enfoque, ¿no? Que es el enfoque de la voz, ¿no? De, como mínimo, acompañar los dos mecanismos anteriores, es decir, no solamente dotar de mecanismos legales y materiales a los trabajadores para poder abandonar aquellas relaciones que sean abusivas, y no solamente, de alguna manera, meter el bisturí, digamos, normativo en estas relaciones, sino también dotar a los trabajadores de mecanismos mediante los cuales puedan elevar sus demandas, sus discrepancias, sus intereses a la gerencia de las empresas, ¿no? Yo creo que esto tradicionalmente se ha hecho de dos maneras, ¿no? Por una parte, por supuesto, están las cooperativas, en las cuales los trabajadores, pues, claramente participan en la gerencia, en la gestión de sus empresas, en tanto que son los propios propietarios de la empresa, ¿no? ¿Sí? Pero luego hay otra forma de participación, que son formas de participación en las cuales los trabajadores no necesitan hacer una contribución al capital social de la empresa, no necesitan ser propietarios de la empresa para disponer de mecanismos para poder influir en la manera en que se gestiona la empresa y para poder controlar a aquellos jefes que puedan comportarse de manera abusiva, ¿no? Y que es, bueno, en nuestro país, pues, el comité de empresa, los comités de empresa, pues, han cumplido esta función, ¿no? Pero un debate que ahora está muy vivo, yo he aprendido mucho, porque era un debate que había estado muy muerto en nuestro entorno, que había estado muy vivo en los años 70 y en los años 80, porque después desapareció de los debates públicos la posibilidad de la cogestión, ¿no? Que se llama la cogestión, es decir, dotar a los trabajadores de representación en los propios consejos de administración, la propia gerencia de las empresas, ¿no? Es un modelo que está vigente desde los 70 en Alemania y en otros países nórdicos, mediante los cuales en Alemania las empresas de más de 2.000 trabajadores tienen por obligación en los consejos de supervisión que tener un 50% de los miembros electos por parte de los trabajadores. Hubo una directiva europea iniciada en el año 73, si no me equivoco, y fue dando muchos tumbos y pasó por muchas enmiendas y que finalmente se abandonó en el 2001. Me da la impresión de que estas son cuestiones que están volviendo, ¿no? Hay una resolución del Parlamento Europeo de mediados de diciembre del 2021, el año pasado, solicitando a la Comisión Europea que inicie algún tipo de directiva en este sentido, ¿no? Para hacer, digamos, obligatorias a las empresas a tener representación, no a través del comité de empresa, sino en la propia dirección de las empresas, ¿no? Y es una propuesta, pues, en fin, en los últimos años, pues, hemos visto que defendía Elizabeth Warren, que defendía Bernie Sanders, que defendía Jeremy Corbyn. Me comentaron que cuando vino Piketty con Yolanda Díaz en el Círculo de Bellas Artes, creo que fue, que hablaron de esto, ¿no? Como una manera, digamos, de enfrentar este tipo de problemas de los que hablaba antes, ¿no? Yo no tengo claro de qué manera hay que combinar estas tres estrategias, ¿no? Me da la impresión de que probablemente en diferentes contextos económicos e institucionales, pues una u otra estrategia, pues, le va a tener más o menor peso, y que en cualquier caso probablemente, obviamente, necesitamos de las tres, teniendo en cuenta que ninguna de ellas, por supuesto, es la panacea, pero lo que creo es que en los últimos años lo que hemos visto es un incremento enorme de los debates en general, en la esfera pública, pero también en el ámbito filosófico,
de estas cuestiones que ahora mismo están muy vivas y que si queréis podemos discutir ahora. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias por tu intervención. Yo contamos con unos 20 minutos, más o menos 15-20 minutos de preguntas nada más, espero que sea un poquito más corta, así que si os parece, reunimos todas, que siempre es un poquito más rápido, en lugar de que